En las áridas tierras de la provincia de Albacete, donde el viento sopla con fuerza y el sol quema la piel, se erige la imponente hacienda Blood Mesa, una finca que, a pesar de su nombre sombrío, esconde historias de lucha, sacrificio y redención. Es aquí donde comienza la historia de Clara Whitlock, una mujer que, como muchas otras, busca escapar de su pasado para encontrar un futuro mejor. Clara llegó a la hacienda un día de principios de otoño, con el cabello recogido en un moño desordenado y una mirada decidida. Sus botas de cuero gastadas resonaban en el suelo polvoriento mientras caminaba hacia la entrada principal, donde un hombre alto y de rostro severo la observaba desde una ventana del segundo piso. Ephraim Kane, el dueño de la hacienda, era conocido en toda la región por su carácter fuerte y su habilidad para manejar los asuntos de la finca con mano de hierro. Había heredado la propiedad de su padre, un hombre de negocios astuto que había expandido la hacienda hasta convertirla en una de las más prósperas de la zona. Sin embargo, la muerte de su esposa, Isabel, había dejado una sombra en su corazón, y desde entonces se había vuelto más reservado y desconfiado. Clara no sabía nada de la vida personal de Ephraim. Solo sabía que necesitaba trabajo y que la hacienda ofrecía alojamiento y comida a cambio de labor. Se presentó en la oficina del administrador, un hombre corpulento llamado Ramón, quien la miró con escepticismo. «¿Qué sabes hacer?», preguntó Ramón sin levantar la vista de los papeles que tenía sobre el escritorio. «Sé cocinar, limpiar y cuidar animales», respondió Clara con voz firme. Ramón la observó por un momento, evaluando sus palabras. «Bien, te pondré a prueba en la cocina. Si sirves bien, te quedas. Si no, te vas». Clara asintió sin decir palabra y siguió a Ramón hacia la cocina. Allí conoció a Teresa, una mujer mayor que había trabajado en la hacienda durante años. Teresa la recibió con una sonrisa cálida y la puso a trabajar de inmediato. Los primeros días fueron duros para Clara. La cocina era grande y estaba llena de tareas: preparar el pan, limpiar las ollas, cortar las verduras, pero Clara no se quejó. Trabajó con diligencia, demostrando su habilidad y dedicación. Teresa la observaba con atención y, al final de la semana, le dijo: «Has hecho un buen trabajo, Clara. Te quedarás». Esa noche, mientras Clara cenaba sola en su habitación, pensó en lo que había dejado atrás. Su vida en Madrid había sido difícil. Había trabajado como sirvienta en varias casas, siempre luchando por sobrevivir. Pero había algo más en su pasado, algo que la perseguía y que la había obligado a huir. No quería pensar en ello, solo quería mirar hacia adelante. Al día siguiente, mientras caminaba por los jardines de la hacienda, Clara vio a Ephraim por primera vez en persona. Este estaba de pie junto a un grupo de trabajadores supervisando la reparación de una cerca. Su presencia era imponente, su postura erguida y su mirada fija en el trabajo que se realizaba. Clara lo observó desde lejos, sintiendo una mezcla de respeto y curiosidad. Ephraim, por su parte, notó la presencia de Clara. La había visto en la cocina y había oído hablar de ella. No le prestó mucha atención al principio. Pensó que era solo otra mujer que había llegado en busca de trabajo, pero algo en su actitud le llamó la atención. No era como las demás.
Había algo en ella que despertaba su interés. Los días pasaron y Clara continuó trabajando en la cocina. A veces se encontraba con Ephraim en los pasillos o en el jardín, pero él nunca le dirigió la palabra. Ella tampoco lo buscó. Sabía que su lugar estaba en la cocina y que debía mantenerse en su sitio. Una tarde, mientras Clara preparaba una cena especial para los trabajadores que regresaban de los campos, Teresa se acercó a ella con una expresión seria. «Clara, hay algo que debes saber», dijo Teresa en voz baja. «Ephraim es un hombre reservado, pero tiene un buen corazón. Si demuestras tu valía, te ganará su respeto». Clara asintió, agradecida por las palabras de Teresa. Sabía que debía ganarse el respeto de Ephraim si quería quedarse en la hacienda, pero también sabía que su pasado era un secreto que debía mantener oculto. Esa noche, mientras servía la cena, Clara observó a Ephraim desde su lugar en la cocina. Él estaba sentado al final de la mesa, conversando con los trabajadores. Su rostro mostraba una expresión de concentración, como si estuviera evaluando cada palabra que se decía. Clara se preguntó qué pensamientos pasaban por su mente, pero no se atrevió a acercarse. Después de la cena, Ephraim se levantó y se dirigió hacia la cocina. Clara lo vio acercarse y sintió una mezcla de nerviosismo y anticipación. Él se detuvo en la puerta y la miró por un momento antes de hablar. «La cena estuvo bien», dijo con voz grave. «Buen trabajo». Clara lo miró sorprendida. Nadie le había elogiado su cocina antes. «Gracias», respondió tímidamente. Ephraim asintió y se dio la vuelta para irse, pero antes de salir, se detuvo y volvió a mirarla. «Si alguna vez necesitas algo, sabes dónde encontrarme», dijo antes de desaparecer por la puerta. Clara se quedó allí, mirando la puerta por donde él había salido. Sus palabras resonaron en su mente. ¿Era una oferta genuina de ayuda o solo una cortesía? No lo sabía, pero algo en su tono le decía que debía confiar en él. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Clara pensó en su vida en la hacienda. Había comenzado una nueva etapa, lejos de su pasado, pero sabía que la paz era frágil y que las sombras del pasado podrían alcanzarla en cualquier momento. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía una oportunidad de empezar de nuevo. Los días siguientes en la hacienda Blood Mesa fueron una prueba constante para Clara Whitlock. La rutina en la cocina y en los jardines no daba tregua, y aunque ya había ganado el respeto de Teresa, el resto de los trabajadores la miraban con recelo. Sabían que era nueva, que no pertenecía al círculo cerrado de la hacienda, y eso la hacía vulnerable. Cada mañana, Clara despertaba antes del amanecer. El frío aún calaba los huesos cuando se dirigía a la cocina, donde ya se preparaban los primeros fogones para alimentar a los hombres que saldrían a trabajar en los campos y con el ganado. Cortar verduras, amasar pan, preparar caldos y vigilar el fuego eran tareas que asumía con una precisión casi mecánica. Su cuerpo, aunque cansado, no dejaba de responder con fuerza y resistencia. Un día, mientras llenaba las ollas con agua de la fuente, Clara sintió una mirada fija en su espalda. Era Ramón, el administrador, que se acercaba con su paso firme y expresión severa.
Sin mediar palabra, le indicó que debía aprender a preparar la comida para los caballeros que vendrían a la hacienda la próxima semana, un grupo importante para las finanzas de la propiedad. Era una prueba que podía significar quedarse o marcharse. Clara aceptó el reto con humildad, consciente de que debía demostrar no solo su capacidad, sino también su voluntad de adaptarse a aquel entorno hostil. Por las tardes, cuando terminaba su turno, Clara solía pasear por los alrededores. La hacienda se extendía por hectáreas de tierra seca, salpicada de olivos, encinas y tierras de cultivo. El aire estaba cargado del olor a tierra caliente y a hierbas secas. A pesar de la dureza del paisaje, había una belleza melancólica en aquellos campos que parecía resonar con su propia historia. En una de esas caminatas, Clara se encontró con Manuel, un joven vaquero que llevaba años trabajando en la hacienda. Manuel era reservado, de pocas palabras, pero había algo en su mirada que transmitía honestidad y una chispa de simpatía hacia ella. «No es fácil aquí», le dijo un día mientras descansaban junto a un viejo pozo. «La gente mira con desconfianza a los recién llegados, sobre todo a las mujeres». Clara asintió, sin atreverse a revelar más de lo necesario. «Pero Teresa dice que estás haciendo un buen trabajo», continuó Manuel. «Eso vale mucho». Las palabras de Manuel le dieron un pequeño impulso de ánimo, pero también recordaron la realidad. Debía seguir luchando para ganarse un lugar en aquel mundo, dominado por hombres y costumbres rígidas. Mientras tanto, Ephraim Kane observaba todo desde la distancia. Aunque rara vez intervenía directamente en las tareas cotidianas, su presencia era inconfundible. Los trabajadores se movían con rapidez cuando él estaba cerca, y las órdenes que daba, aunque escasas, eran recibidas con respeto y temor. Un día, Ephraim se acercó a la cocina mientras Clara preparaba el almuerzo. Sin previo aviso, inspeccionó el lugar, comprobando la limpieza y el orden. Clara sintió que cada movimiento suyo era examinado con lupa. «Has mejorado», dijo finalmente Ephraim, cruzándose de brazos. «Pero aún hay detalles que cuidar». Clara bajó la mirada, sintiendo el peso de sus palabras, pero también una extraña satisfacción. Saber que el dueño de la hacienda notaba su esfuerzo era importante, aunque Ephraim mantuviera su distancia emocional. Las noches en la hacienda eran silenciosas y largas. Clara, en su pequeña habitación, repasaba los eventos del día. A menudo se sentía sola, pero también determinada a no dejar que su pasado dictara su futuro. Sabía que no podía confiar plenamente en nadie, ni siquiera en Ephraim, cuya frialdad parecía proteger un dolor profundo. Un episodio marcó aquel período de adaptación. Una mañana, al despertar, Clara encontró un perro herido cerca del establo. Era un animal grande, de pelaje oscuro y ojos cautelosos. Al principio, el perro gruñó cuando ella se acercó, pero poco a poco, con paciencia, Clara logró calmarlo. «¿Cómo te llamas?», susurró mientras limpiaba una herida en su pata. Aquella pequeña criatura se convirtió en una compañía silenciosa y también en un símbolo para Clara. La necesidad de sanar y de confiar, a pesar de las heridas del pasado. El tiempo pasó, y Clara comenzó a entender mejor las dinámicas internas de la hacienda.
Las miradas recelosas se transformaban poco a poco en gestos de respeto. Incluso algunos de los hombres más rudos la saludaban con un asentimiento. Pero la paz era frágil. Clara sabía que su historia no podía mantenerse oculta por siempre, y que las sombras de su pasado seguían acechando. Cada paso adelante venía acompañado del temor a ser descubierta y expulsada. Sin embargo, la fuerza interior que la había traído hasta allí seguía intacta. Clara estaba lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que Blood Mesa era su refugio, pero también el campo de batalla donde definiría su destino. La tranquilidad que parecía haberse asentado en la hacienda Blood Mesa durante las primeras semanas de Clara Whitlock fue solo una ilusión efímera. Bajo el sol abrasador de Albacete y la calma aparente del paisaje, las sombras de su pasado acechaban con silenciosa tenacidad, dispuestas a arrastrarla de vuelta a un mundo del que tanto había intentado escapar. Clara había aprendido a caminar con paso firme, a no mirar atrás, a enterrar las heridas que le marcaban el alma. Sin embargo, el destino, caprichoso y cruel, tenía otros planes para ella. Aquel día, mientras preparaba la comida para los trabajadores, el ambiente en la cocina cambió abruptamente. Una noticia inquietante llegó de la pequeña localidad cercana. Un hombre extraño había preguntado por una mujer con su descripción, alguien vinculado a una familia poderosa y peligrosa. El rumor corrió rápido como el viento seco de la meseta. La familia Blackwood, con su legado de poder y corrupción, no había olvidado a Clara. Ni la distancia ni el tiempo habían logrado borrar su interés en la mujer que había desaparecido sin dejar rastro años atrás. Era inevitable que, tarde o temprano, el pasado volviera a llamar a su puerta. Clara sintió cómo el miedo se instalaba en su pecho, frío y persistente. Sabía que las amenazas que había dejado atrás no eran simples advertencias, eran promesas de un encuentro que podía poner fin a la nueva vida que con tanto esfuerzo estaba construyendo. Pero a diferencia de antes, ya no estaba sola. Ephraim Kane, con su carácter indomable y su sentido implacable de justicia, se convirtió en su protector silencioso. Cuando los rumores llegaron a sus oídos, su reacción fue inmediata y contundente. No permitiría que ninguna sombra oscureciera la luz que Clara comenzaba a irradiar en la hacienda. No dejaré que esos fantasmas se lleven lo que hemos empezado a construir, le dijo a Ramón con la voz firme y decidida que le caracterizaba. Si quieren guerra, la tendrán, pero en mi terreno se respetan las reglas. Mientras tanto, Clara se enfrentaba a una tormenta interior. Cada vez que veía a Ephraim, sentía una mezcla de gratitud y culpa. Gratitud por tener a alguien a su lado que la defendiera, y culpa por poner en peligro a quienes la rodeaban. La hacienda, que hasta entonces había sido un refugio, comenzaba a convertirse en un campo de batalla invisible. Las noches se volvieron insomnes, y cada sonido fuera de su ventana era una alarma que le recordaba la fragilidad de su libertad. Pero Clara no estaba dispuesta a retroceder. Recordaba las palabras de Teresa: aquí se lucha con valor y se gana con honor. Y eso era lo que iba a hacer. Un día, mientras revisaba la despensa,
Clara recibió una carta sin remitente. La hoja de papel, amarillenta y arrugada, contenía un mensaje claro y amenazante. No puedes esconderte para siempre. La familia Blackwood sabe dónde estás. Vuelve o enfréntate a las consecuencias. El corazón de Clara latió con fuerza, pero no permitió que el miedo la dominara. Guardó la carta en su bolsillo y respiró hondo. Sabía que esta batalla no solo era contra un enemigo externo, sino contra sus propios demonios. Esa misma tarde decidió hablar con Ephraim. Lo encontró en el establo, inspeccionando los caballos con la precisión habitual. Al verla acercarse, levantó la mirada y la escuchó en silencio mientras le contaba todo. La carta, las amenazas, el miedo que la asfixiaba. Ephraim la tomó de la mano, gesto inusual en un hombre acostumbrado a la distancia, y le dijo: «No estás sola, Clara. Nadie te hará daño mientras yo esté aquí. Esta hacienda es tu hogar ahora, y yo seré tu escudo». Sus palabras, llenas de una sinceridad profunda, calmaron la tormenta en el alma de Clara. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía enfrentar el futuro con la fuerza que había encontrado en aquella tierra y en aquel hombre. Pero las amenazas no se hicieron esperar. Días después, una figura desconocida apareció en las inmediaciones de la hacienda, observando desde la distancia con ojos fríos y calculadores. No estaba allí para hacer amigos, sino para llevar a cabo una misión. Los rumores sobre Clara se extendían, y la red de poder de los Blackwood era extensa. Ephraim, siempre alerta, notó la presencia y reunió a sus hombres. No estaba dispuesto a permitir que ningún intruso pusiera en peligro a quienes confiaban en él. Preparó la hacienda para una posible confrontación, reforzando la seguridad y ordenando vigilancia constante. Clara, por su parte, encontró en esa tensión un impulso renovado. Su pasado podía ser oscuro, pero su presente y futuro estaban en sus manos. Decidió que no permitiría que el miedo dictara su vida. En las tardes, cuando el sol comenzaba a descender sobre los campos, Clara y Ephraim caminaban juntos por los límites de la hacienda, planificando y soñando con un mañana libre de amenazas. En esos momentos, sus miradas se cruzaban, llenas de promesas silenciosas y de una complicidad que crecía día a día. Pero el tiempo apremiaba, y el destino tenía preparado un enfrentamiento inevitable. Clara sabía que pronto tendría que enfrentarse a sus perseguidores, no solo para protegerse a sí misma, sino para proteger todo lo que había comenzado a construir en Blood Mesa. Las cicatrices de su pasado seguían allí, visibles e invisibles, pero Clara estaba dispuesta a convertirlas en la fuerza que la impulsaría hacia adelante, porque en la lucha por la libertad, el valor era el arma más poderosa. Los días en la hacienda Blood Mesa comenzaron a teñirse con una rutina constante, pero entre la monotonía del trabajo diario, algo nuevo empezaba a surgir. Clara Whitlock, quien hasta hace poco era una desconocida en ese vasto terreno, se estaba convirtiendo en un pilar inesperado para los que la rodeaban. Su determinación silenciosa y la manera en que se enfrentaba a las dificultades captaban lentamente la atención de quienes trabajaban junto a ella, incluso la del propio Ephraim Kane.
La cocina, que había sido al principio un campo de batalla para Clara, ahora se llenaba con el aroma cálido de las hogazas de pan recién horneado y los guisos preparados con esmero. Teresa, quien al principio la miraba con reserva, ahora la acompañaba con palabras de aliento y consejos que solo una mujer que conoce bien el territorio puede ofrecer. Clara, esta masa necesita un poco más de tiempo para levar, decía Teresa mientras revolvía suavemente el pan. La paciencia es la clave, igual que en la vida. Clara sonreía con cansancio, agradecida por la compañía y la guía. Mientras tanto, en el corral, Ephraim observaba desde la distancia cómo Clara comenzaba a interactuar con los animales de la hacienda, en especial con los perros de trabajo, que eran esenciales para la vida diaria en Blood Mesa. Aunque había sido reticente a involucrarse en asuntos que no fueran de su incumbencia directa, no pudo evitar sentirse intrigado por la forma natural en que ella cuidaba a los animales, como si entendiera su lenguaje silencioso. Una tarde, tras una jornada especialmente dura bajo el sol implacable, Clara se acercó al corral donde uno de los perros, Ranger, mostraba signos evidentes de malestar. Su pata trasera parecía lastimada y el animal cojeaba con dificultad. Los demás trabajadores lo habían evitado, temerosos de acercarse a un perro que, aunque fiel, era conocido por su temperamento impredecible. «Déjame intentarlo», dijo Clara con suavidad mientras se acercaba lentamente, sus manos abiertas y la voz calmada. «No te haré daño». Ranger la miró con desconfianza, pero hubo algo en la voz de Clara que le permitió acercarse y dejar que ella examinara la herida. Ephraim, que había estado observando desde la puerta del establo, sintió una punzada inesperada en el pecho al ver esa interacción. No era solo el cuidado que Clara demostraba, sino la paciencia, la compasión contenida, la fuerza tranquila que emanaba de ella. «¿Has cuidado perros antes?», preguntó Ephraim mientras se acercaba al grupo. «Sí, desde niña», respondió Clara sin levantar la vista del animal. «Mi padre tenía una pequeña granja y siempre dependíamos de ellos». Ephraim asintió, aunque no dijo más. La relación que se estaba formando entre Clara y los animales era un puente hacia algo que ambos, por diferentes razones, necesitaban: confianza. Esa noche, después de haber limpiado y vendado la pata de Ranger, Clara se sentó junto a la chimenea en su habitación, reflexionando sobre los últimos días. La dureza de Ephraim, que hasta hace poco parecía impenetrable, comenzaba a mostrar pequeñas grietas. Su mirada, antes siempre fría y calculadora, ahora contenía una mezcla compleja de respeto y una inquietud que Clara no lograba descifrar. Al día siguiente, Ephraim llamó a Clara a su despacho, un espacio sencillo pero ordenado, con vistas al vasto paisaje que rodeaba la hacienda. Allí, sin rodeos, le habló. «He notado tu dedicación», dijo con voz grave, «no solo en la cocina, sino en cómo cuidas a los animales. Eso aquí no pasa desapercibido». Clara se mantuvo firme, consciente de que esa era una oportunidad para cambiar la percepción que Ephraim tenía de ella. «Gracias, señor Kane. Intento hacer lo mejor que puedo». Hubo un silencio pesado entre ambos antes de que Ephraim continuara. «Quiero que te encargues del cuidado de los perros de la hacienda. Pete está envejeciendo y necesita relevo.
El corazón de Clara latió con fuerza. Era una propuesta que significaba mucho más que un simple cambio de tareas. Era un signo de confianza. Acepto, respondió con determinación. Los días siguientes trajeron nuevos retos. Clara aprendió a manejar las responsabilidades que conllevaba cuidar a los perros, alimentarlos, atender sus heridas, entrenarlos para las labores del campo. Ephraim la supervisaba de cerca, a veces con una ceja levantada, otras con una mirada que parecía buscar en ella algo más allá de su competencia. La relación entre ellos se fue transformando lentamente. Las barreras que ambos habían levantado en torno a sus corazones comenzaron a desmoronarse con cada pequeña muestra de apoyo y comprensión. Ephraim, quien durante años había vivido bajo el peso de la pérdida y la desconfianza, empezó a encontrar en Clara una presencia que le ofrecía algo que creía perdido para siempre: esperanza. Una tarde, mientras la luz del sol se filtraba entre las hojas de los olivos que rodeaban la hacienda, Clara se encontró hablando con Ephraim por primera vez de manera más personal. «Señor Kane, ¿alguna vez ha pensado en dejar todo esto?», preguntó ella sin saber muy bien por qué sentía esa curiosidad. Ephraim la miró, sus ojos reflejando el brillo dorado del atardecer. «No. Esta hacienda es parte de mí, igual que el dolor que llevo», respondió con sinceridad. «Pero contigo aquí, siento que quizás podría ser diferente». Clara sonrió, sintiendo que, a pesar de las sombras que ambos cargaban, estaban comenzando a caminar hacia una luz compartida. Sin embargo, en el fondo de sus pensamientos, Clara sabía que el pasado no descansaría en paz tan fácilmente. La amenaza de la familia Blackwood, los peligros que la perseguían, seguían acechando en la distancia. Pero, por primera vez, no se sentía completamente sola. Había encontrado en Blood Mesa no solo un lugar para sobrevivir, sino quizás un lugar para vivir. La luz del amanecer se filtraba entre las nubes grises, presagiando un día diferente en la hacienda Blood Mesa. Clara despertó con el corazón acelerado, un presentimiento que no podía ignorar. En su mente resonaban las palabras de Teresa sobre el carácter reservado de Ephraim y los peligros que acechaban en el horizonte. Los días anteriores habían sido un remolino de trabajo agotador y encuentros tensos. Clara ya no era solo la cocinera. Poco a poco, su figura se volvía indispensable para la vida diaria de la hacienda. Pero con esa importancia también aumentaban las miradas curiosas y susurros que la rodeaban. Esa mañana, mientras Clara organizaba los utensilios en la cocina, un fuerte estruendo retumbó en el exterior. Corrió hacia la ventana y vio que el cielo se había oscurecido repentinamente. La tormenta se acercaba con furia, nublando el horizonte y cubriendo la tierra con un manto de sombras. Los trabajadores empezaron a apresurarse, asegurando las herramientas y cerrando los establos. Ephraim apareció en el patio con paso firme, dando órdenes precisas y manteniendo la calma en medio del caos. Su presencia era un faro para todos, una roca sólida contra la tempestad que se avecinaba. Clara salió al exterior para ayudar, sintiendo el viento frío azotar su rostro mientras la lluvia comenzaba a caer en gotas gruesas y rápidas. Junto a Teresa y otros trabajadores, corrió a asegurar las puertas y proteger a los animales.
El sonido del viento era ensordecedor, mezclado con los truenos lejanos que anunciaban la tormenta. Pero, en medio de la tormenta, una noticia llegó que puso a todos en alerta. Se había avistado a un grupo de hombres armados merodeando cerca de los límites de la hacienda. Eran conocidos como los cazadores, enviados por la familia Blackwood, decididos a capturar a Clara y devolverla a su pasado oscuro. Ephraim reunió a los trabajadores y explicó la situación con voz firme. No podemos permitir que estos hombres pongan en peligro la seguridad de la hacienda ni la vida de ninguno de nosotros. Estaremos alerta y preparados para defender nuestro hogar. Clara sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que no solo luchaba por su libertad, sino por la seguridad de quienes la habían acogido. Ephraim le asignó la tarea de cuidar a los animales y mantenerlos tranquilos durante la tormenta, confiando en su habilidad para conectar con ellos. Mientras la lluvia arreciaba, Clara se dirigió al corral, donde los caballos y el ganado mostraban signos de nerviosismo. Con voz suave y manos firmes comenzó a calmarlos, recordando las enseñanzas de su padre sobre el trato con los animales. De repente, un relámpago iluminó el cielo y un trueno sacudió la tierra, haciendo que los animales se asustaran aún más. Clara no vaciló. Se mantuvo firme y poco a poco logró que el corral volviera a la calma. Pero no todo era tormenta natural. Entre la lluvia, Clara divisó sombras acercándose por el límite de la hacienda. El corazón le dio un vuelco al reconocer a los cazadores, avanzando con intención y armados. Sin perder la compostura, Clara corrió hacia la casa principal para alertar a Ephraim. Él, junto a un grupo de hombres, se preparó para enfrentar la amenaza, armándose y tomando posiciones estratégicas. La tensión se podía cortar en el aire mientras los cazadores avanzaban bajo la lluvia torrencial. Clara observó desde la ventana, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que Ephraim y los hombres harían todo lo posible para protegerla. En el enfrentamiento que siguió, la lluvia se mezclaba con el estruendo de disparos y gritos. Ephraim lideraba con determinación, protegiendo cada rincón de la hacienda. Clara, aunque alejada del combate directo, sentía cada instante como si fuera suyo. Después de una larga batalla, los cazadores fueron repelidos, alejándose bajo la tormenta. Los hombres de Ephraim estaban cansados pero victoriosos. Esa noche, Clara y Ephraim se encontraron en la cocina vacía, la tormenta ya calmada afuera. Se miraron con una mezcla de respeto y gratitud. «Has sido valiente», dijo Ephraim con voz profunda, «no solo con los animales, sino también con todos nosotros». Clara sonrió, sintiendo que, por primera vez, no estaba sola en su lucha. «Gracias a ti también», respondió. «Sin tu apoyo, nada de esto habría sido posible». Mientras la lluvia cesaba y el cielo comenzaba a despejarse, ambos sabían que la verdadera tormenta apenas comenzaba. La amenaza de la familia Blackwood seguía latente, y su futuro dependía de la fuerza que pudieran encontrar juntos. El sol de la mañana entraba tímido por la ventana de la oficina de Ephraim Kane, iluminando apenas la polvorienta estancia donde los secretos comenzaban a desvelarse. Clara Whitlock,
con el rostro serio y los ojos cargados de una mezcla de miedo y determinación, se sentó frente a Ephraim, quien la observaba con la misma intensidad con la que un cazador evalúa a su presa antes de tomar una decisión. La habitación estaba en silencio, solo roto por el sonido ocasional de la brisa que agitaba las cortinas y el lejano canto de los gallos en la hacienda. Pero dentro, la atmósfera era densa, llena de palabras no dichas y de verdades ocultas a la espera de salir a la luz. Clara tomó aire profundamente, sintiendo cómo el peso de esos años se asentaba sobre sus hombros. Finalmente, comenzó a hablar, su voz baja pero firme, cada palabra cuidadosamente elegida. Ephraim, hay cosas que necesitas saber, cosas que no puedo esconder más. Ephraim asintió, haciendo un gesto para que continuara. No la interrumpió, aunque en su mirada había una mezcla de preocupación y expectación. Marcus Blackwood, dijo Clara, con un ligero temblor en la voz al pronunciar ese nombre. No fue el hombre que todos creían. Detrás de su fachada respetable, era cruel y despiadado. Lo que viví con él fue un infierno del que logré escapar, pero no sin cicatrices. Los ojos de Ephraim se estrecharon ligeramente. Había escuchado rumores, historias susurradas en los rincones del pueblo, pero nunca una confesión directa. «Dime todo», ordenó con voz grave. Y así, Clara relató con detalle la historia que había guardado celosamente. Los abusos, las amenazas, la manipulación, y la noche en que, por fin, tuvo que defender su vida. Contó cómo Marcus, bajo la influencia de su familia poderosa, había controlado y maltratado no solo a ella, sino a cualquiera que se atreviera a acercarse. Cada palabra fue un golpe que parecía romper las paredes invisibles que Ephraim había construido a su alrededor. Pero no había reproches en su rostro, solo una tristeza profunda y un creciente deseo de proteger a esa mujer que, a pesar de todo, seguía de pie. «Has sufrido mucho, Clara», dijo finalmente. «Pero aquí, en Blood Mesa, te prometo que nadie te hará daño». Clara lo miró, sorprendida por la sinceridad en sus ojos. Por primera vez sintió que podía confiar plenamente en alguien. «No solo vine a buscar refugio», continuó. «Vine a encontrar un lugar donde pudiera ser más que una sombra de mi pasado. Quiero trabajar, aportar y quizás, algún día, sentir que pertenezco a algo». Ephraim sonrió levemente, un gesto raro en él, pero que iluminó su rostro de una manera cálida y humana. «Eso lo tienes aquí. Blood Mesa no es solo tierra y ganado, es un hogar para los que buscan una segunda oportunidad, y tú la mereces». La conversación se prolongó por horas, y a medida que avanzaba, Clara sintió cómo un peso se levantaba de sus hombros. Había compartido su verdad, y aunque el futuro era incierto, por primera vez, se sentía libre. Al caer la noche, mientras la hacienda se sumía en el silencio, Ephraim y Clara caminaron juntos por los amplios jardines. La luna llena bañaba el paisaje con una luz plateada, y en ese momento, ambos comprendieron que no estaban solos en su lucha. Las heridas del pasado podían ser profundas, pero con apoyo y valentía podían comenzar a sanar. «Gracias por confiar en mí», dijo Ephraim, rompiendo el silencio. «Gracias por escucharme»,
respondió Clara con una sonrisa tímida. Esa noche marcó un antes y un después. Dos almas heridas encontraban en la compañía mutua un bálsamo para sus heridas y una promesa de un futuro construido sobre la verdad, el respeto y, quizás, el amor. El sol comenzaba a despuntar sobre la vasta extensión de la hacienda Blood Mesa, pintando de tonos dorados y cálidos los campos secos y las montañas lejanas. Pero, a pesar de la belleza natural que rodeaba el lugar, una sombra oscura se cernía sobre Clara Whitlock y Ephraim Kane. La llegada inminente del diputado Hayes y las fuerzas legales de la familia Blackwood había despertado una tormenta de incertidumbre y peligro. Clara se encontraba en la pequeña cocina, preparando el desayuno para los trabajadores, cuando Ramón, el administrador, entró con paso apresurado. Su rostro, habitualmente serio, mostraba ahora una mezcla de preocupación y urgencia. «Señora Whitlock», dijo en voz baja, «el diputado Hayes ha llegado con un grupo de oficiales. Quiere hablar con usted y con el señor Kane». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano, pero eso no hacía que fuera más fácil de enfrentar. Se secó las manos en el delantal y respiró profundamente, tratando de calmar la ansiedad que amenazaba con consumirla. Ephraim apareció en la puerta, su presencia imponente llenando la estancia. Al ver la expresión de Clara, asintió con firmeza y tomó la palabra. «Déjame encargarme de esto», dijo con voz grave y decidida. «No permitiré que nadie toque a esta mujer sin que yo lo autorice». Sin embargo, a pesar de su tono desafiante, Ephraim sabía que esta batalla no sería sencilla. El poder y la influencia de la familia Blackwood eran vastos, y el sistema judicial, a menudo corrupto y parcial, podía inclinar la balanza en su contra. Al cabo de unas horas, la sala principal de la hacienda se llenó de tensión. El diputado Hayes, acompañado por varios oficiales y abogados, se presentó ante Ephraim y Clara. Su rostro pequeño y ceñudo contrastaba con la figura alta y robusta de Ephraim, pero la autoridad que emanaba era innegable. «Señor Kane», comenzó Hayes con tono cortante, hemos recibido órdenes de arrestar a Clara Whitlock por cargos de asesinato en primer grado. Está legalmente obligada a entregarla a nuestra custodia». Ephraim frunció el ceño y dio un paso adelante, su voz resonando con una firmeza implacable. «Clara no es una criminal. Ella actuó en legítima defensa y, hasta que se demuestre lo contrario, es inocente. No permitiré que se lleven a una inocente bajo mi techo». Las palabras provocaron un murmullo entre los presentes. Hayes no estaba acostumbrado a que alguien le desafíe de esa manera, especialmente alguien con la reputación y recursos limitados que creía Ephraim tenía. Pero pronto se dio cuenta de que estaba frente a un hombre con poder real y conexiones profundas. «Señor Kane, la ley es clara», replicó Hayes. «No puede poner su propiedad por encima de la justicia. Entregue a la señora Whitlock y evitará mayores problemas». Ephraim cruzó los brazos, sus ojos oscuros fijos en los de Hayes. «La justicia no es solo la letra de la ley, diputado. También es la equidad y la verdad. Y si cree que puede tomar lo que quiere sin enfrentar consecuencias, está equivocado».
La tensión aumentaba con cada palabra. Los oficiales comenzaron a posicionarse, preparados para actuar si era necesario. Clara se mantuvo firme junto a Ephraim, su mano buscando la suya en un gesto silencioso de apoyo y solidaridad. El debate continuó durante horas, con abogados presentando documentos, defensores argumentando la inocencia de Clara y la legalidad de la protección que le brindaba Ephraim. Pero la burocracia y la corrupción jugaban un papel importante, y la incertidumbre se extendía como una sombra sobre todos. Finalmente, Ephraim hizo una oferta inesperada. «Deputado Hayes», dijo con voz calmada pero firme, «sé que esta situación puede resolverse sin necesidad de conflicto. Estoy dispuesto a negociar una solución que beneficie a ambas partes». Hayes levantó una ceja, intrigado pero cauteloso. «¿Qué tipo de solución propone?» Ephraim sacó una bolsa de cuero que dejó caer sobre la mesa con un sonido contundente. Al abrirla, se podían ver monedas de oro brillando bajo la luz, una compensación económica por los costos legales y cualquier inconveniente. Pero bajo una condición. Clara Whitlock permanecerá aquí, bajo mi protección, hasta que se demuestre su inocencia. El silencio llenó la habitación. Hayes miró las monedas, luego a Ephraim, evaluando la oferta. Finalmente, tras un suspiro pesado, asintió lentamente. «Acepto, pero esta es una oportunidad única. No habrá más negociaciones». Con el acuerdo sellado, la tensión pareció aliviarse momentáneamente. Pero todos sabían que la verdadera lucha aún estaba por venir. Esa noche, Clara y Ephraim se sentaron junto a la chimenea en la sala principal de la hacienda. El crepitar del fuego era un sonido reconfortante en medio de la incertidumbre que los rodeaba. «Gracias por luchar por mí», dijo Clara con la voz cargada de emoción. Ephraim la miró con seriedad, pero también con una ternura que rara vez mostraba. «No solo lucho por ti, Clara, lucho por la verdad y por lo que es justo. No permitiré que tu pasado te destruya cuando tienes tanto por delante». Clara sintió que una lágrima recorría su mejilla, pero esta vez no era de tristeza, sino de esperanza. Sabía que la batalla legal no había terminado, que las amenazas seguían al acecho. Pero con Ephraim a su lado, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que el destino les presentara. El sol caía bajo el horizonte, tiñendo de naranja y rojo las extensas tierras de la hacienda Blood Mesa. La tensión se palpaba en el aire, como la calma antes de una tormenta inevitable. Ephraim Kane estaba en su despacho, observando el paisaje a través de la ventana, pero su mente estaba lejos. Pensaba en Clara, en todo lo que habían construido juntos y en la amenaza que se cernía sobre ellos. El diputado Hayes y la poderosa familia Blackwood que no se detendría ante nada para arrastrar a Clara de vuelta a un pasado oscuro. Habían pasado semanas desde que Hayes había regresado, con su séquito de hombres armados y con órdenes claras de arrestar a Clara por un crimen que ella había cometido en defensa propia. La ley no había sido justa con ella, y Ephraim lo sabía. Por eso, había preparado su respuesta con precisión, reuniendo a sus hombres leales, abogados competentes y aliados en la comunidad para defender la hacienda y proteger a Clara. Pero la batalla no sería solo legal,
sino también de fuerza y voluntad. Esa misma tarde, Ephraim convocó a todos los trabajadores de la hacienda a la plaza central. Con su presencia imponente y voz firme, les habló con honestidad. «Hombres», dijo, «se acerca un desafío que pondrá a prueba nuestra lealtad y coraje. No solo defenderemos nuestra tierra, sino también a aquellos que han encontrado aquí un hogar. Clara no está sola. Nosotros somos su familia ahora». Las miradas se cruzaron, llenas de determinación. Sabían que el hombre que lideraba Blood Mesa no se rendiría sin luchar. Mientras tanto, Clara se encontraba en la cocina, preparando la cena. Aunque la rutina le daba cierta normalidad, su corazón latía con fuerza. Sabía que la confrontación final se acercaba, pero también sentía el apoyo de Ephraim y la comunidad que había construido a su alrededor. Al caer la noche, la calma fue rota por el ruido de caballos y vehículos acercándose a la hacienda. El séquito del diputado Hayes había llegado. El patio se llenó de hombres armados, con rostros duros y expresiones amenazantes. Hayes apareció en el centro, con su típica arrogancia. «Ephraim Kane», gritó, «vengo a cumplir la ley y llevarme a la fugitiva». Ephraim salió al encuentro, con la espalda recta y mirada desafiante. «La ley no se cumple aquí sin mi consentimiento, diputado», respondió con voz grave. «Clara Whitlock es parte de esta hacienda y no la entregaré». Se produjo un silencio tenso, roto solo por el sonido del viento. «¿Estás dispuesto a desafiar la ley?», insistió Hayes. «Estoy dispuesto a defender mi hogar y a mi gente», contestó Ephraim. «Y te advierto que no será fácil». Entonces, Ramón, el administrador, ordenó a los trabajadores que cerraran las puertas y prepararan las armas. La hacienda se convirtió en una fortaleza, lista para resistir. La noche se volvió oscura y silenciosa, salvo por el crujir de las hojas y el susurro del viento. Pero en el interior de Blood Mesa, la tensión crecía. Clara se acercó a Ephraim. Sus ojos reflejaban la mezcla de miedo y valentía que sentía. «No quiero que nadie salga lastimado», dijo, «pero no permitiré que me quiten lo que he ganado». Ephraim tomó su mano con firmeza. «Juntos somos más fuertes. No estás sola». A la madrugada comenzó el enfrentamiento. No hubo disparos al principio, solo palabras cortantes y miradas penetrantes. Pero la calma era solo aparente. Los hombres de Ephraim y los agentes de Hayes estaban en posición, cada uno preparado para defender su causa. En un momento dado, Hayes lanzó una advertencia. Última oportunidad para entregarse pacíficamente. Pero Ephraim, con la voz cargada de autoridad, respondió: «Aquí se defiende la justicia, no la corrupción». Fue entonces cuando el conflicto estalló. Los sonidos de disparos rompieron la quietud, mezclados con gritos y órdenes. La batalla era dura, pero Ephraim y sus hombres luchaban con la fuerza de quien defiende su hogar y su honor. Clara, aunque no participaba directamente, ayudaba a cuidar a los heridos y a mantener la moral alta. En medio del caos, Ephraim enfrentó a Hayes cara a cara. «Esta es tu última advertencia», dijo Hayes. «Ríndete ahora». Ephraim lo miró fijamente. Nunca. Con un movimiento rápido, Ephraim desarmó a Hayes y lo puso bajo custodia.
La derrota del diputado fue clara, y sus hombres se rindieron poco después. La batalla había terminado. Con la salida de Hayes y sus hombres, la hacienda volvió a la calma. Clara y Ephraim se miraron, agotados pero victoriosos. «Lo logramos», susurró Clara. «Esto es solo el comienzo», respondió Ephraim. «Pero juntos podemos enfrentar lo que venga». La luna brillaba sobre Blood Mesa, iluminando un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de esperanza, amor y la promesa de justicia. El sol comenzaba a calentar la hacienda Blood Mesa con una luz dorada y suave que anunciaba un día prometedor. Sin embargo, la tensión que había pesado durante meses aún persistía en el aire, invisible pero palpable. Clara Whitlock y Ephraim Kane estaban a punto de enfrentar uno de los capítulos más decisivos de sus vidas, un momento en el que todo lo que habían construido pendía de un hilo. Después de largas semanas de litigios, de encuentros tensos con el diputado Hayes y sus aliados, la justicia finalmente comenzaba a inclinarse a favor de Clara. El apoyo decidido de Ephraim, respaldado por su influencia en la región y su respeto ganado entre la comunidad, había sido clave para frenar las acusaciones injustas que pendían sobre la mujer. Clara, desde su pequeña habitación en la hacienda, miraba por la ventana cómo la vida seguía su curso afuera, ajena a la tormenta legal que había casi destruido su futuro. Su corazón latía con fuerza cada vez que pensaba en lo cerca que estuvieron de perderlo todo, pero también con esperanza renovada. Ephraim entró en la habitación con una expresión seria pero contenida, llevando en las manos una carta sellada. Se acercó lentamente a Clara y le tendió el sobre, sin decir palabra. Ella tomó la carta con manos temblorosas y rompió el sello con cuidado. «Es la resolución del tribunal», dijo con voz baja, casi un susurro. «Has ganado». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Clara, mezclándose con una sonrisa que había permanecido oculta durante mucho tiempo. Finalmente, la libertad era suya, no solo en términos legales, sino también en espíritu. «Gracias», logró decir, sin poder apartar la mirada de Ephraim. «No habría podido sin ti». Él asintió con humildad, dejando que el silencio llenara la habitación. No necesitaban más palabras, todo estaba dicho en ese momento. Las semanas siguientes se dedicaron a la reconstrucción, no solo de la hacienda, sino de sus vidas. Clara se integró plenamente en la comunidad de Blood Mesa, ganándose el respeto y el cariño de todos. Su fortaleza, su humildad y su capacidad para sanar no solo a los animales, sino también a las personas, la convirtieron en un pilar fundamental del lugar. Ephraim, por su parte, comenzó a abrir su corazón, permitiendo que la calidez que había guardado durante años resurgiera. La relación entre ellos evolucionó desde el respeto y la confianza hacia un amor sincero, profundo y duradero. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Clara y Ephraim se sentaron juntos en el porche principal de la hacienda. Observaban el horizonte, en silencio, disfrutando de la paz que finalmente habían encontrado. «¿Crees que todo esto valió la pena?», preguntó Clara, apoyando la cabeza en el hombro de Ephraim. Él sonrió, acariciando suavemente su cabello. «Cada batalla,
cada lágrima, cada miedo, todo valió la pena por momentos como este, por nosotros. Clara cerró los ojos, dejando que la brisa acariciara su rostro. Sabía que el camino había sido difícil, que quedaban cicatrices y recuerdos, pero también sabía que juntos podrían enfrentar cualquier tormenta. Mientras el cielo se teñía de tonos anaranjados y púrpuras, la hacienda Blood Mesa brillaba bajo la luz del crepúsculo, símbolo de esperanza, resiliencia y amor. La luz de la mañana bañaba la hacienda Blood Mesa con un brillo cálido y acogedor. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el frescor del aire serrano, creando un ambiente de tranquilidad que parecía casi inalcanzable para quienes conocían las tormentas del pasado. Pero Clara Whitlock y Ephraim Kane habían aprendido que la paz, aunque frágil, podía construirse día a día con esfuerzo y amor. Después de meses de lucha y sacrificios, la hacienda había renacido. Las tierras fértiles estaban nuevamente sembradas, los animales cuidaban con dedicación, y la comunidad que se había formado alrededor de Blood Mesa se fortalecía cada día. Clara ya no era simplemente una trabajadora más. Era una figura central, un símbolo de fortaleza y resiliencia para todos. Una mañana clara, mientras Clara organizaba los bueyes en el corral, Ephraim se acercó silenciosamente, observándola con una sonrisa suave que pocas veces mostraba en público. Sus ojos reflejaban orgullo y ternura, una combinación que derribaba los muros de hielo que había levantado hace años. «¿Sabes?», dijo Ephraim, rompiendo el silencio. «Nunca pensé que encontraría a alguien que cambiara tanto mi mundo». Clara giró hacia él, sorprendida por la sinceridad en su voz. «Y yo nunca imaginé que podría encontrar un hogar donde pudiera sentirme libre y querida». Se acercaron, sus manos se encontraron, y en ese contacto simple había una promesa silenciosa, la de un futuro compartido, lleno de esperanza y nuevas oportunidades. Pero la vida no era solo momentos de calma. Clara sabía que los recuerdos dolorosos siempre estarían ahí, como sombras que acompañan la luz. La lucha interna por dejar atrás el pasado, por aceptar el amor sin miedo, era un camino que aún recorría con cautela. Ephraim, por su parte, también enfrentaba sus propios demonios, aprendiendo a perdonar y a abrir su corazón. En una noche estrellada, sentados alrededor de una fogata junto a los trabajadores de la hacienda, Clara tomó la palabra. «Quiero agradecerles a todos», comenzó, su voz firme pero llena de emoción. «Esta hacienda no es solo tierra y ganado, es nuestra familia, nuestro refugio». Los presentes asintieron, y el ambiente se llenó de una cálida camaradería. «Cada uno de ustedes ha sido parte de mi sanación», continuó, «y espero que juntos podamos construir un futuro donde nadie tenga que huir de su pasado, donde el respeto y la dignidad sean la base de todo». Ephraim la observaba con orgullo, consciente de que aquella mujer había transformado no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. El amanecer siguiente, mientras el sol iluminaba las montañas lejanas, Clara y Ephraim recorrieron la hacienda, planeando los proyectos futuros. Había ideas para construir una pequeña escuela para los hijos de los trabajadores, para mejorar las instalaciones,
para abrir las puertas a quienes necesitaran un lugar seguro. ¿Crees que estamos listos para todo esto?, preguntó Clara, con una mezcla de ilusión y preocupación. Ephraim tomó su mano y la apretó con suavidad. No importa cuánto nos espere, mientras lo enfrentemos juntos, estaremos listos. El viento jugaba con las hojas de los árboles y llevaba consigo susurrantes promesas de cambios. Clara miró hacia el horizonte y pensó en todo lo que habían superado: el miedo, la injusticia, la soledad, pero también en el amor, la esperanza y la fortaleza que habían encontrado. Antes de despedirse, Clara volvió la mirada hacia la audiencia, hacia ti que lees estas palabras, y preguntó con sinceridad: ¿crees que el amor y la valentía pueden realmente sanar las heridas más profundas? ¿Qué estarías dispuesto a luchar para proteger aquello que amas? Porque al final, la historia de Clara y Ephraim es la historia de todos nosotros. La búsqueda de un lugar al que llamar hogar, la lucha contra las sombras del pasado y la valentía para construir un futuro lleno de luz.